cuando hablemos acerca de los atributos de Dios, porque podemos caer en el peligro de enfatizar mucho algunos de sus atributos como su amor, como su bondad, como su misericordia, a costa de los otros, como vendría siendo su justicia y su santidad. Cuando hablemos de Dios, debemos tratar de hablar del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es verdad que es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, que no puede pasar por alto el pecado, pero que a la vez Él está dispuesto a perdonar todo aquel que confiesa su pecado y limpiarlo de su maldad. Eso también lo dice la Escritura. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio de Romanos en el capítulo 11, y hoy vamos a hablar acerca de la expresión de la severidad y bondad de Dios. Y en primer lugar, vamos a hablar sobre el endurecimiento del pueblo de Israel ha resultado en beneficio del pueblo gentil. El endurecimiento del pueblo de Israel ha resultado en beneficio del pueblo gentil. Ahí en el versículo 11 al 14 de Romanos 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerles salvos a algunos de ellos, por si de alguna manera, dice, pueda yo provocarles a celos. Entonces, hermanos, el hecho de que el pueblo de Israel se haya endurecido a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, esto repercutió en beneficio de las naciones gentiles. Pero antes de continuar, hermanos, debemos recordar que Pablo ha dicho anteriormente que aunque Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictor, como lo dice ahí en el capítulo 10, versículo 21, con todo y eso, Dios no ha desechado a su pueblo. Capítulo 11, versículo 1. Y la evidencia de ello es que aún en este tiempo, dice ahí en el capítulo 11, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso quiere decir, hermanos, que la misericordia de Dios es más grande, el amor de Dios es más grande que la rebelión, que la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto coincide también con lo que Pablo ha dicho ahí en Romanos, que cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia de Dios. O sea, no hay pecado más grande, no puede haber tanto pecado como lo es la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios. Dios es más grande que cualquier pecado, Dios es más grande que cualquier problema, como alguien dijese por ahí. Por eso esto es importante que no lo olvidemos, hermanos, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Esta inclusión del pueblo gentil para recibir la bendición de la justificación, salvación, yo voy a estar manejando mucho este término, hermanos, justificación, salvación, porque para el pueblo de Israel, ellos lo más importante era obtener la justificación de parte de Dios. Aunque su error fue que ellos la buscaron en sus propias fuerzas, por sus propios medios, en base al cumplimiento de la ley, por lo cual no la alcanzaron, como dijo el apóstol Pablo, como dice el Señor en su palabra. No la alcanzaron porque fueron tras esa justificación por obras, por las obras de la ley, y rechazaron la gracia de Dios. Entonces, el propósito, hermanos, de Dios es desde un principio alcanzar a las naciones, al pueblo gentil. Y esto lo menciono porque hay quienes creen, hay quienes enseñan que Dios estaba pensando solo en el pueblo de Israel
y que vino al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. Y entonces, cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, Jesús tuvo que volverse a los gentiles. Dios tuvo que darle chance a los gentiles. Como que si eso fue un plan B de parte de Dios, como que al no quedarle otra, Dios tuvo que ir a los gentiles para fundar su iglesia. Pero hermanos, a la luz de la Biblia encontramos que Dios había escogido, que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, que no somos una improvisación de parte de Dios, que no somos resultado del plan B de Dios, que no somos para llenar ese hueco que Dios no se esperaba. No, hermanos, tú y yo no somos una improvisación de parte de Dios. Tú y yo estamos desde un principio dentro del plan de Dios, porque Dios solamente tiene un plan desde la eternidad que ha ido desarrollando en el tiempo y en el espacio, y que también, hermanos, esto incluye la salvación de los gentiles. Primeramente, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al judío que cree primeramente, pero también al griego, también al gentil. Sin embargo, hermanos, Dios ha permitido que esa dureza del corazón del pueblo de Israel, primero ellos se endurecieron y luego Dios mismo los endureció. Dios mismo endureció su corazón. Y está dando oportunidad que los gentiles también sean salvos, sean justificados. Por eso hablamos de justificación, salvación. ¿Para qué? Para provocarles a celos, para despertar en ellos ese celo por Dios, ese celo por las bendiciones de Dios, para que también ellos busquen su justificación, su salvación, en donde los gentiles la están encontrando. ¿Y en dónde está esa justificación, esa salvación, hermanos? En Cristo. En Cristo, en Cristo. Romanos 5:1 dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justificación, Él es nuestra salvación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra glorificación. Hermanos, todo lo tenemos en Cristo. No tenemos que andar buscando en nadie más ni en nada más. Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de la salvación. En Él, hermanos, lo tenemos todo. Salvación y vida eterna. También, hermanos, aquí en Romanos 11, del versículo 15 y 16, vemos la posición privilegiada e irrevocable otorgada por Dios al pueblo de Israel. Vamos a leer entonces versículo 15 y 16. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Para sustentar esto que acabo de mencionar, que son irrevocables el llamamiento de Dios, son irrevocables las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel, el apóstol Pablo utiliza aquí dos alegorías, dos ilustraciones. La primera de ellas es la torta de pan consagrada como primicias allá en Números 15, 17 al 21. Aquí el apóstol Pablo dice, si las primicias son santas en el versículo 16, también lo es la masa restante. Vamos a ver entonces qué dice allá en Números capítulo 15. Vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento, a Números capítulo 15, versículo 17 al 21. Dice Números 15, 17 al 21. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová.
De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Dice, antes de que ustedes empiecen a disponer del grano, de la cosecha, dice Dios, tráiganme una torta de las primicias, de lo primero, y ofrézcanmela, dice el Señor. Y hermanos, al ofrecer aquella torta hecha con las primicias de la cosecha, se estaba consagrando no solamente aquella torta, no solamente aquel pan, sino se estaba consagrando toda la cosecha, todos los granos, todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo eso venía de parte de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Y por eso el apóstol Pablo está aludiendo a ese, no es una costumbre, sino a eso que Dios había ordenado a su pueblo. Y dice, así como cuando se llevaba aquella torta de pan y se consagraba a Dios, y al hacerlo se estaba consagrando toda la masa y toda la cosecha, así también dice, cuando Dios llamó a Abraham, aquí está pensando principalmente en Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, Dios se lo consagró a sí mismo, a él primeramente, pero no solamente a él, sino también a toda su descendencia después de él. ¿Por qué? Porque vemos como ahí las primicias y la raíz, también porque ahí habla también acerca de la raíz. Dice, si la masa son santas, la raíz también es santa, entonces también lo son las ramas. Y en este caso, ¿verdad? Esas primicias, esa raíz representa a los patriarcas, especialmente a Abraham, quien fue llamado ahí en Génesis capítulo 12, 1 al 3, dice, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré a tu descendencia, y aún le dice, y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego con él estableció su pacto, ahí en Génesis capítulo 17, cuando Dios le dice, yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y por eso podemos decir, hermanos, que la descendencia de Abraham era el pueblo de Israel, la nación de Israel. Aunque Pablo nos ha dicho también que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Los verdaderos israelitas son aquellos que a la manera de Abraham creyeron a Dios y le es contado por justicia. Porque Abraham creyó a Dios, ¿qué dice? Y le fue contado por justicia. Y por eso todos aquellos que creen a la manera de Abraham, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Esto quiere decir que aquellos del pueblo de Israel que creen en Dios, que confían en Dios solamente para su justificación, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Pero no solamente los que son israelitas según la carne, sino también aquellos que sin ser israelitas, pero que son gentiles y creen como creyó Abraham, estos también, dice Pablo, son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de todos los creyentes, sean judíos, sean de Israel o sean gentiles. Eso es lo que enseña la Escritura, hermanos. Entonces, es importante que entendamos esto desde un principio, para que no caigamos en esa sutileza de pensar que Dios está tratando con dos pueblos, con el pueblo de Israel por un lado y con la iglesia por otro lado. Dios ha derribado esa pared intermedia de separación, lo dice cuando escribe a los Efesios, y ahora Él ha hecho de ambos pueblos, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, un solo pueblo, por medio de Jesucristo. Jesucristo ha abolido en su carne, en su cuerpo, a través de su obra, esa distinción, esa separación. Y ahora, hermanos, es solamente a través de Él,
que podemos alcanzar, que podemos ser justificados delante de Dios. La acción de Dios de desgajar las ramas naturales para insertar a las ramas del olivo silvestre son manifestación, por un lado, de su severidad al desgajar. Y a mí me llama la atención, como dice, no dice cortar. Cuando usted corta, utiliza un objeto, ¿verdad? Y lo hace con cuidado, ya sea la pinza, ya sea el serrucho. Pero aquí dice que Dios mismo desgajó, arrancó las ramas del olivo bueno, del olivo cultivado, del buen olivo. Y ahí se manifiesta su severidad, porque esas ramas se endurecieron su corazón y no dieron el fruto que Dios esperaba. Como aquella higuera que se veía muy frondosa, recuerda, ¿verdad? Cuando Jesús iba a Jerusalén ya en los últimos días en que Él estuvo en la tierra, dice que había una higuera al lado del camino y Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera. Esta higuera estaba frondosa y pensó que iba a encontrar fruto en ella, y cuando llegó a ella no encontró fruto. Y Dios la maldijo, Jesús la maldijo. Y al otro día, hermanos, cuando pasaron Él y sus discípulos por aquel lugar, la higuera estaba totalmente seca. Y esa higuera, hermanos, la mayoría de los comentaristas coinciden, esa higuera representaba al pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Un pueblo con muchos rituales, con muchas ceremonias, muy pomposo, ¿verdad? El templo majestuoso, impresionaba a las naciones, a todos los que llegaban a visitar. Lo primero que veían antes de llegar a Jerusalén era aquel edificio majestuoso, en donde día a día se estaban llevando a cabo rituales, ceremonias. Los sacerdotes también impresionaban con su vestimenta. Pero, hermanos, no estaban dando los frutos que Dios esperaba de parte de su pueblo. Y por eso, hermanos, aquí Él desgajó aquellas ramas para injertar, ¿qué? Las ramas de un olivo silvestre, de vamos a decirlo así, de un olivo corriente, para injertarlas en el buen olivo, en el olivo cultivado. Y de esa manera Dios está manifestando su bondad para con el pueblo gentil. Por un lado, su severidad para con el pueblo de Israel, con aquellas ramas que no estaban dando los frutos que Él esperaba, que se habían ensoberbecido, que se habían endurecido su corazón, que estaban tratando de justificarse a sí mismo con sus obras. Y por otro lado, mostrando su bondad para con el pueblo gentil, para con los creyentes gentiles, injertándolas al buen olivo. En esta alegoría, en esta ilustración de las ramas naturales, representan pues a individuos del pueblo de Israel, mientras que las ramas del olivo silvestre representan a individuos del pueblo gentil que están siendo integrados al verdadero pueblo de Israel, que son los creyentes, los verdaderos hijos de Abraham. Y para esto, hermanos, vamos a ver en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Y también es importante que quede claro esto, hermanos, porque muchos han entendido que si nosotros de veras queremos ser o agradar a Dios, tenemos que hacernos como el pueblo de Israel. Y para empezar, tenemos que buscar nuestra genealogía. El otro día les comentaba yo que hay quienes enfatizan esto, de que tienes que buscar tu genealogía, porque seguramente traes sangre israelita en tus venas. Y luego empiezan ya a decir, ya esta Biblia Reina Valera 60 ya no sirve, tenemos que usar la Biblia israelita. Y entonces empiezan a menospreciar la Reina Valera, empiezan a menospreciar las demás versiones y solo quieren la Biblia israelita. Porque, y quieren que empecemos a guardar ya las lunas nuevas, quieren que empecemos a guardar los días de reposo también,
quieren que volvamos, como decía el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora vienen a acabar con la carne? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es claro que por el oír con fe, por la fe, no por guardar la ley, sino por el creer. Entonces, hermanos, en lo personal estoy convencido que estas personas han malinterpretado lo que la Biblia dice. Cuando dice que fuimos injertados al olivo bueno, no quiere decir que vamos a hacernos a las costumbres del pueblo de Israel, a las costumbres de los judíos. Los que son judíos y ellos quieren seguir guardando el día de reposo y ellos quieren seguirse circuncidando, está bien. Pero yo como gentil, yo no estoy llamado a circuncidarme ni a guardar el día de reposo, como lo hacen los judíos. ¿Por qué? Porque aún en eso, dice el apóstol Pablo, que los que hacen caso del día para el Señor lo hacen, y el que no hace caso del día también para el Señor no lo hace. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es como aquella determinación que se tomó en Jerusalén, allá en el capítulo 15 de Hechos. Dice, lo único que se les va a pedir a los gentiles es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es lo único que vamos a pedirle al pueblo gentil. No circuncisión, no están obligados a guardar los días de reposo, no a guardar las fiestas solemnes, la luna nueva, cosas por el estilo, las abluciones que acostumbraba o acostumbra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la idea no es que nosotros nos hagamos judíos, nos hagamos israelitas, sino cuando dice que fuimos injertados al olivo bueno, está hablando de que fuimos injertados al pueblo de Dios, al Israel espiritual, a los verdaderos hijos de Abraham. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí está, hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los creyentes dentro del pueblo de Israel. Y en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿qué? Con el creyente Abraham. ¿Quiénes son bendecidos con el creyente Abraham? Los de la fe, los creyentes, tanto judíos como gentiles. Y dice también el versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, está hablándole a los Gálatas gentiles, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, según la promesa. Esto quiere decir, hermanos, que las promesas hechas a Abraham allá en Génesis capítulo 12 y más adelante, las promesas del pacto hechas allá en Génesis capítulo 17, esas promesas de bendición para Abraham y su descendencia no solamente son para el pueblo de Israel, sino también son para el pueblo gentil, siempre y cuando
sean creyentes en Cristo. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Porque fuera de Cristo no hay justificación. Pero este árbol, este tronco, esta raíz, se refiere más directamente y más específicamente a Jesucristo, quien es la vid verdadera. En Juan capítulo 15, del 1 al 8, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Dice claramente ahí, ¿verdad? Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Solamente en mí podéis llevar fruto, dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros somos parte de esa vid verdadera. Somos parte de ese olivo verdadero, que es Jesucristo. Y Él nos ha injertado. Y de Él recibimos nuestra savia, nuestros nutrientes. De Él recibimos nuestra vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, no somos nada, hermanos. Por eso es importante dejar claro esto. Y también, hermanos, ahí en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, y capítulo 22, versículo 16, a Jesús se le denomina la raíz de David. Entonces, la raíz es Jesucristo mismo. Y nosotros fuimos unidos a esa raíz. De Él proviene nuestra savia, nuestros nutrientes, nuestra vida, porque Él es la vida. Porque de Él viene la vida eterna. Él mismo es la vida eterna. Dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí, hermanos, hay que señalar tres cosas. La incredulidad es la causa por la que las ramas naturales, en este caso algunos israelitas, fueron desgajadas. Dice el versículo 20, volviendo a Romanos capítulo 11, versículo 20. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Entonces, ¿por qué fueron desgajadas? ¿Nomás por capricho de Dios? No. A causa de su incredulidad, a causa de la dureza de su corazón. Por eso fueron desgajadas. La causa por la que las ramas del olivo silvestre, o sea que tú y yo, gentiles, hemos sido injertados o han sido injertadas ahora en el olivo bueno, es solamente la bondad de Dios. No por mérito nuestro. No porque nosotros nos lo ganamos. No, de ninguna manera. Es solamente por la bondad de Dios. Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también puedes ser cortado. O sea, tenemos que mantenernos asidos a Cristo, en comunión con Cristo, dependiendo de Él, reconociendo siempre, hermanos, que es solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que estamos en pie y que no es por mérito propio. No es porque Dios haya visto que nosotros éramos mejores que los judíos. No, al contrario, hermanos, el pueblo gentil era de lo peor. Y lo encontramos ahí en los primeros capítulos de Romanos, en donde describe hasta dónde el pueblo gentil cayó en el pecado o ha caído en el pecado. Y con todo y eso, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, aquí es la fe, el pegamento que mantiene unidas las ramas al tronco y a la raíz del buen olivo. Es la fe. Dice el versículo 20, la segunda parte,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hermanos, es importante entonces que no descuidemos esta salvación tan grande, como dice la Escritura también. Es necesario que con más diligencia, también dice la Escritura, que con más diligencia nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Que no descuidemos esta salvación tan grande, tan maravillosa que Dios nos ha dado en Jesucristo. Aquí encontramos también, hermanos, del versículo 17 al 22, una seria advertencia a los creyentes gentiles. Dice, versículo 17 al 22 de Romanos capítulo 11. Romanos 11, 17 al 22. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hermanos, recuerden, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y la iglesia en Roma estaba constituida por gentiles, pero también había judíos, también había israelitas. Y estaba habiendo problemas ahí. Parece ser que los gentiles estaban menospreciando a los judíos, y los judíos a su vez a los gentiles. Y por eso el apóstol Pablo quiere dejar bien claro que ni uno ni otro tiene motivo para jactarse, y eso lo vamos a ver más adelante todavía. Ni el judío por ser descendiente de Abraham según la carne, ni el gentil pensando que, qué bueno, ¿verdad? Que Dios haya desechado al pueblo de Israel para que nos diera oportunidad a nosotros los gentiles. Lo que pasa es que este pueblo de Israel, un pueblo muy rebelde, muy duro, y nosotros pues somos más accesibles, ¿verdad? Somos más buena gente que ellos. Mentira. Esa no ha sido la causa por la cual Dios ha dado oportunidad al pueblo gentil. La única causa, la única razón, como estamos viendo, es por su bondad, por su misericordia. No debemos olvidar esto. Por la fe que Dios mismo nos ha dado para poder responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí hay una clara advertencia en estos versículos. No seas soberbio, no seas engreído. Si estás en pie, es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Nunca olvidemos esto, hermanos. Nunca creamos que porque somos más buenos que los demás, o que somos mejores que el pueblo judío. No. Recuerden que de ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos es el pacto, que de ellos vino Cristo. Jesús mismo le dijo a la samaritana, dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos sí sabemos a quién servimos, a quién adoramos. Dice, y además le dijo, la salvación viene de los judíos. ¿En qué sentido viene de los judíos? Porque de ellos vino Cristo. Porque la salvación viene de Cristo.
no de una nación, no de un pueblo, no de una religión, no de un ritual. Lo mismo que ahora, hermanos, la salvación no viene de una religión, no viene de un ritual, no viene de una iglesia. La salvación viene de Cristo. Amén. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede perdonar pecados. Nadie más. Él es el único que puede justificarnos. Tú has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del buen olivo. Tú no sustentas a la raíz, sino que ella te sustenta a ti. Por eso no te ensoberbezcas, no te jactes. Recuerda que si Dios no perdonó a las ramas originales a causa de su soberbia e incredulidad, tampoco te perdonará a ti si eres soberbio o incrédulo. Debes permanecer confiado, aferrado a la bondad de Dios, así se le puede llamar, ¿verdad? Tienes que permanecer confiado, aferrado a la bondad de Dios, reconociendo que tu justificación, salvación es solo por gracia y no por obras, como dice claramente también en Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero aquí, hermanos, también encontramos una clara promesa para los israelitas incrédulos. Ahí en el versículo 23 y 24 de Romanos 11. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No dice que ellos lo pueden hacer por sí mismos. Ellos no pueden reinjertarse a sí mismos. No, tienen que ser injertados. ¿Por quién? Por Dios. El mismo que nos injertó a nosotros, Él mismo puede injertarlo a ellos. Y con mayor razón a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son parte del originales, parte del olivo bueno. Sigue diciendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, del olivo cimarrón, el olivo no bueno, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, dice, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Sí, hermanos. Dios les dio, como vamos a ver, Dios les dio endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice. Y eso lo vamos a ver más adelante, en la última parte de este capítulo 11. Dice, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, está hablando de los gentiles escogidos, de sus escogidos que tiene entre las naciones gentiles, luego todo Israel será salvo. Y nos anticipamos a decir que cuando dice todo Israel será salvo, no está diciendo todo Israel como nación, sino está diciendo todo Israel también, otra vez, aquellos escogidos que Dios tiene dentro de su pueblo Israel. Y entonces, los escogidos del pueblo de Israel y los escogidos del pueblo gentil, conformaremos ese pueblo de Dios. Ese pueblo, hermanos, sobre el cual Él reina. Ese pueblo que Él viene para que participe de su gloria. Entonces, queremos terminar con esto, hermanos. Sí, dice, esta es una promesa clara para los israelitas incrédulos. Si dejan de ser incrédulos, serán injertados al olivo nuevamente por el poder de Dios. ¿Y cuál es el medio que se utiliza para ello? La fe en Jesucristo, el Evangelio. Por eso ya antes ha dicho, ¿cómo van a invocar a aquel del cual no han oído? Entonces es necesario, hermanos, que a ellos también haya quien les predique, quien les diga que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador de ellos también.
y que fuera de Él no hay salvación. Es necesario que ellos lo sepan, porque es la única manera de ser salvos. No es a través de la ley, no es a través de su genealogía, sino es a través de Jesucristo. Lo más natural es que ellos sean insertados en el olivo al que pertenecen originalmente. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado, que no seamos confiados en nosotros mismos. Ok, ya soy salvo y una vez salvo, está bien, yo lo creo, pero que eso no sea el motivo, no sea el pretexto para que descuidemos nuestra salvación. Es necesario, como dice también la palabra, que adornemos nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a adornar nuestra salvación, hermanos? Haciendo la voluntad de Dios, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque a través de las buenas obras glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. A través de las buenas obras estamos dando evidencia de que en realidad somos salvos, porque las buenas obras son el fruto de la salvación, no la causa de la salvación, sino el fruto, el resultado de la salvación. Y termino citando Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. De veras, hermanos. Por eso es importante que, como Pablo, ¿verdad?, decía, yo estoy orando y aún siento mucho dolor al ver que mis hermanos de sangre se han endurecido y no han creído en el Evangelio. A tal grado que Dios me llamó para ser apóstol a los gentiles. Dice, pero yo estoy orando continuamente. Y mi ruego delante de Dios es que Dios les dé un corazón dispuesto, para que también ellos puedan disfrutar de esto que yo estoy disfrutando. Estoy parafraseando lo que Pablo expresa. Para que ellos también puedan disfrutar de la justificación, de las bendiciones de las cuales yo estoy disfrutando. Y tan era así el amor de Pablo hacia sus hermanos de nación, que él mismo decía, aún yo quisiera ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y lo menos que podemos hacer, hermano, hermana, es darle gracias a Dios por ese pueblo, el pueblo de Israel, que tan celosamente conservó la palabra de Dios durante siglos. Y gracias a ese pueblo, a esa nación, es que ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Tenemos que reconocer que es a través de ese pueblo que Dios envió a su propio Hijo Jesucristo. Y por eso Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Porque ellos sí sabían a quién adoraban. Y por ellos tú y yo, hermano y hermana, sabemos también a quién adoramos. Al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Él es el único Dios creador y sustentador. Él es el único Dios que puede salvar. No hay ni uno más, como dice el profeta Isaías. No conozco ninguno. No hay otro como Él que pueda salvar. Solamente Él, solamente Jesucristo. Y por eso también debemos bendecir a Dios por ese pueblo. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Que Dios bendiga a su iglesia en todo el mundo. Amén.